Bueno, entonces la idea de mi era presentar un poco cómo funciona un asistente de demostración, y como decía recién, no sé si es cómo funciona un asistente de demostración en general o cómo funciona uno en particular. Y tampoco está muy claro si la pregunta de cómo funciona un asistente de demostración es cómo es el funcionamiento interno o si cómo se usa. Y o sea, la ambigüedad del título es un poco intencional porque cuando puse el título no sabía bien de qué se trataba todo. Bueno, esta frase es de Ruin y no sé, por lo menos vende. Dice que si no le puedes explicar la matemática a una máquina, entonces es una ilusión pensar que se la puedes explicar a una persona. Explicar, obviamente, acá la idea no es que las máquinas entienden, sino que uno pueda expresar con todo detalle una demostración, un teorema, digamos, un enunciado o una definición. Entonces, vamos a hablar de asistentes de demostración y la pregunta primera es: ¿qué es un asistente de demostración? Bueno, ¿qué cosas no es? Bueno, no es un sistema de álgebra computacional, o sea, esos programas en los que uno mete integrales simbólicas y el programa integra simbólicamente o hace derivadas, hace cuentas que jamás voy a entender. Tampoco es un demostrador automático de teoremas, o sea, no es un sistema en el que uno escribe un teorema y se espera que la computadora lo demuestre. Y tampoco es un lenguaje de programación en el que uno simplemente escribe programas y la computadora los ejecuta, aunque hay muchos asistentes de demostración que se parecen bastante en sus fundamentos a lo que es un lenguaje de programación funcional, como puede ser Haskell o Algebra. Bueno, ¿y qué cosa sí es? Es una herramienta en la que uno puede escribir y verificar formalmente todas las cosas que uno suele hacer en matemática, como definiciones, enunciados digamos, fórmulas, proposiciones, algoritmos también, porque aunque quizás los matemáticos no lo piensen tan así, muchas de las demostraciones que son métodos en realidad son algoritmos. Y demostraciones de las proposiciones. Y en el proceso, el asistente de demostración en general ayuda a escribir todas esas cosas de manera formal. Por ejemplo, bueno, se desarrollan definiciones, puede mantener registro de las hipótesis que uno quiere, de los objetivos que uno quiere demostrar, puede aplicar reglas de lógica o, digamos, reescribir cosas y decir, bueno, como esto es igual a esto, lo intercambio por esto. Algunas demostraciones se pueden automatizar. Por ejemplo, algunos asistentes de demostración pueden hacer proof search, o sea, buscar una demostración en un espacio de búsqueda chico y si la encuentra, decir, bueno, es trivial, y el demostrador te dice, sí, es trivial porque encontró la demostración. En general, esa búsqueda es muy acotada. O también se puede aplicar algoritmos que son procedimientos de decisión, donde uno dice, bueno, esta igualdad vale en anillos, y no sé, hay un algoritmo que puede decidir si esa igualdad vale, y entonces uno no la tiene que demostrar a mano, sino que tiene un plugin del asistente que demuestra ese tipo de igualdades. Y otra cosa que hacen algunos asistentes de demostración es extraer programas correctos. Uno, por ejemplo, puede escribir un programa, demostrar que es correcto, o quizás escribir una demostración que consiste en un método y después, a partir de ahí, generar un programa en un lenguaje de programación que eficientemente ejecute ese método. ¿Está bien? Bueno, cuando empiece con la parte de asistente, hagan todas las preguntas. Acá hay preguntas filosóficas, digamos, que vamos a escribir, pero las quiero mencionar como para que no crean que las estoy sacando todo de la galera. Una pregunta, por ejemplo, es si realmente queremos formalizar la matemática, quiénes queremos hacerlo y para qué. O sea, si hay un objetivo más que simplemente de tal objeto. Si tiene una buena relación costo-beneficio o no, yo creo que la respuesta hoy en día es que no, pero quizás en el futuro sí. ¿En qué cosas hay que confiar para tener la convicción de que una demostración es correcta? Porque bueno, eso es algo que ya uno se puede preguntar cuando hace matemática en papel. Porque tiene que confiar en los axiomas que tiene, la lógica con la que está trabajando, tiene que confiar, en el caso de un asistente de demostración, tiene que confiar en que el asistente de demostración está bien implementado, que es un programa correcto, tiene que confiar en el hardware, o sea, tiene que confiar en muchas cosas. Otra pregunta es si es razonable confiar en eso, y yo creo que la respuesta es que es mucho más razonable confiar en todo eso que en un reviewer humano que a veces puede ser humano, como todos nosotros. Si es legible la demostración comparada con un libro o una publicación, yo creo que la respuesta es que para la mayor parte de los asistentes hoy en día no son legibles, pero hay algunos asistentes que van más en esa dirección y ese es el trabajo que está pendiente, digamos. Otra pregunta es si los detalles no dificultan el razonamiento de alto nivel. O sea, probablemente un matemático me dice, si yo tengo que escribir todo eso con todo ese detalle, entonces jamás voy a poder demostrar un término interesante, y la respuesta puede ser sí, probablemente tengas razón y tenés que pensar en papel y después formalizar si en algún momento querés hacerlo.
Y otra pregunta que para mí no es una pregunta, pero no importa, es si formalizar una demostración es hacer matemática. O sea, mi respuesta es que bueno, la etiqueta de qué significa ser matemático no es arbitraria, ¿no? Y acá hay material para mirar estas preguntas filosóficas o generales, si a alguno le interesa, hay muchas cosas escritas al respecto. Pues al final de todos los links. Algunas motivaciones de por qué formalizar es que las demostraciones son cada vez más largas y complejas. O sea, por ejemplo, no se piensen en algunas demostraciones como la que recién comentaba de la conjetura de Kepler, que dice que la mejor manera de apilar las granjas es en forma de pirámide. Bueno, eso por ejemplo está demostrado, pero nadie está seguro de que esté bien la demostración. O que la demostración del último teorema de Fermat también es tan larga y compleja que nadie está 100% seguro de que esté bien y tardaron años en corregir un error que habían encontrado en una demostración que supuestamente estaba bien. Entonces, el método social de la matemática es que una demostración se acepta cuando nadie encuentra errores. Y la pregunta es si es admisible que sea así. Y bueno, acá hay otra frase de Terry Copan, que es uno de los que planteó uno de los sistemas formales en los que se basan los asistentes de demostración, que es el cálculo de construcciones. Que dice que bueno, el proceso de encontrar una demostración puede ser algo creativo, pero el proceso de verificar que sea correcta no es algo creativo. Entonces, no es aceptable que eso sea una actividad social, tendría que ser algo mecánico. ¿Está bien? Esa es una motivación para verificar. De que hay más motivaciones sobre la utilidad de verificar, ¿no? Por ejemplo, los detalles en una demostración formal están completos, no hay ninguna ambigüedad, no hay mentiras, no hay hand-waving, y no hay ese tipo de definiciones que uno a veces encuentra que dice, uy, acá qué quiso decir, quiso definirlo así o así. A veces el texto tiene ambigüedades, está escrito en lenguaje natural por más que sea gramática. Otra motivación es que las herramientas importan, ¿no? O sea, creo que nadie de ustedes pensaría en hacer una demostración compleja sin usar lápiz y papel. Entonces, ¿por qué no usar también computadoras? No tiene por qué ser trampa y quizás nos pueden ayudar. Otra es que queremos aprovechar el poder de cómputo que hay. Por ejemplo, una computadora, un procesador moderno puede hacer miles de millones de operaciones por segundo. Entonces, deberíamos poner ese potencial a nuestro servicio de normalidad, ¿no? Quizás los asistentes de demostración no son la mejor manera, pero es una manera. Y bueno, después hay cuestiones más prácticas como que aliviaría la carga de hacer un review de una demostración. Si alguien demuestra algo y está formalmente hecha, quizás uno puede decir, bueno, este tema me lo creo y si está verificado no hace falta chequear que esté bien paso por paso, ¿no? Y bueno, hay algunas otras cosas que se podría, desde el punto de vista de computación, a uno le puede interesar, por ejemplo, que si uno se baja un programa, ese programa venga acompañado de una demostración de que es correcto, entonces, y que no hace nada más. Entonces eso puede aportar al nivel de seguridad, ¿cómo se dice? Corrección del programa que no baja. Después hay toda una cuestión también medio filosófica de hacer matemática constructiva o no constructiva, y el demostrar en algunos asistentes de demostración que usan una lógica constructiva. No sé si tienen idea de qué es la matemática constructiva, pero básicamente es la idea básicamente es que uno solo puede demostrar algo de la forma existe X, tal que P de X, si tiene un algoritmo que construye ese X. Si no, no. Entonces, algunas lógicas que se usan con sistemas de demostración de este tipo de sistemas solo permiten demostrar un existe cuando uno efectivamente tiene un algoritmo que lo construye. Y eso nos puede permitir, por ejemplo, extraer programas que dado, si yo tengo una demostración que dice que, no sé, todo primo para todo primo existe un primo mayor, entonces, en realidad, de ahí puedo extraer un programa que yo le doy un primo y me da un primo mayor. ¿Okay? Y la demostración efectivamente es el algoritmo. Otra cosa es que permitiría compilar una base de datos de teoremas. Por ejemplo, se puede imaginar que todos los matemáticos del mundo, o un grupo grande de gente colaborando, puede hacer una base de datos en la que uno pueda buscar. Y decir, bueno, esto alguien ya lo demostró y puede quizás escribir la fórmula y que sea una búsqueda tipo en Google
Google matemático que te diga, sí, esto ya se demostró y te da la demostración. ¿Está bien? Otra, un poco más, que quizás suena medio ridícula, pero por ahí no es tan ridícula, es que preservar todo lo que ya se hizo hoy en matemática para compilar. Lo que se sabe, preservarlo de alguna manera. Quizás escribirlo formalmente es una manera de preservarlo, ¿no? Si está escrito, qué sé yo, si uno tiene una demostración que está escrita en griego antiguo, quizás jamás la va a poder entender, a menos que sepa el antiguo. Si tiene una demostración escrita en un sistema formal y el sistema formal es algo chiquito y entendible, quizás eso se puede preservar en el futuro. Bueno, y otra cosa que puede ser interesante es el uso pedagógico como herramienta de estudio para entender, ¿no? Uno puede tratar de demostrar una demostración formalmente y sabe que la tiene que entender cabalmente y que el sistema no te va a permitir mentir. O sea, es como tener una especie de amigo matemático que te dice cuando estás haciendo algo mal. ¿Sí? Bueno, y esta es una cita más quizás para responder alguna pregunta alguna objeción que tenías. Y es que esto lo dice Gontier, que es uno de los que demostró formalmente Koch en uno de estos asistentes de demostración, el teorema de Frey-Thompson y el teorema de los 4 colores, que dice que demostrar formalmente no es simplemente un método para asegurarse que no hay errores, sino también una forma de asegurarse que uno entiende cabalmente la demostración, ¿está bien? Porque para formalizarla tenés que entender todo, no puedes dejar nada así. Bueno, ahora dejemos de hacer cosas así pavadas y pasamos al asistente de demostración particular. El asistente con el que voy a jugar un poco hoy se llama Koch. Hay muchísimos asistentes de demostración y están basados en distintas ideas y lógicas y tienen muchos sabores distintos, o sea, cuando uno los usa se siente muy distinto usar uno que otro. Y este se basa en teoría de tipos constructiva, que no importa, ahora vamos a ver un poco qué es la teoría de tipos medio de lejos. Y Koch es uno de los más populares y tiene muchas formalizaciones interesantes. Por ejemplo, como dije recién, el teorema de los 4 colores y el teorema de Frey-Thompson, que quizás para los matemáticos son más familiares que para mí. El teorema de los 4 colores en computadores lo conocemos. Y este es más para interés para la gente de computación. COMSAT es un compilador de C verificado, o sea que es un compilador que cada paso de compilación garantiza que preserva la semántica. Del lenguaje de C hasta Assembler, en todos los pasos intermedios se muestra que hace lo mismo en el programa original. Acá hace lo mismo, que es admisible lo que hace. Bueno, entonces ahora pasemos a los fundamentos en los que está basado Koch, que es teoría de tipos. Entonces, ¿qué es un tipo? Bueno, los tipos son objetos sintácticos, o sea, quizás si ustedes trabajan con conjuntos y se preguntan qué es un conjunto, en algún punto no se puede responder qué es un conjunto sin recurrir a un axioma que dice, bueno, un conjunto no es algo, es simplemente algo sintáctico que se define por sus relaciones con las demás entidades. Entonces, los tipos pasan lo mismo. Un tipo no es algo que se diga, que yo pueda decir, bueno, se define un tipo como un conjunto de tales cosas. No, un tipo es un tipo, es algo sintáctico y lo que tiene es una relación binaria que ahora vamos a contar. Entonces, hay un axioma que dice que set es un tipo. Es el tipo de los conjuntos. Y después se define una relación binaria que se lee como X es un habitante de tipo A. O X es de tipo A. ¿Sí? Y se escribe así, X dos puntos A. Que ustedes por el momento lo pueden leer como X pertenece a, si quieren tener una intención. Entonces lo que nos dice, digamos, y después uno tiene un montón de reglas que formalmente serían axiomas o reglas de inferencia del sistema de tipos, que dicen que cada vez que vale que A es un conjunto y B es un conjunto, o sea que A es de tipo set y B es de tipo set, entonces A por B es de tipo set. Y A por B de vuelta es algo sintáctico. ¿Sí? Y ahora uno tiene reglas que dicen qué significa este A por B. Entonces dice que cada vez que X es de tipo A, Y es de tipo B, y A y B son sets, entonces la tupla X, Y es de tipo A por B. Y después uno tiene otra regla que dice que si X es de tipo A por B, entonces first de X es de tipo A y second de X es de tipo B. Entonces lo que a veces se puede llamar P1 o P2, pero bueno, como hay varios tipos de tuplas, esto se llama first y second. Hasta ahí pregunten si algo no se entiende. Después, otra regla es que si A es un set y B es un set,
o este tipo set. ¿Sí? Entonces, A flecha B es un set. Sería intuitivamente el conjunto de las funciones de B. Entonces, y uno tiene más reglas. Dice que si f es una función de B es de tipo A flecha B y x es de tipo A, entonces f de x es de tipo B. Y en general, en este formalismo se suele escribir la aplicación como la justaposición y no se escribe en las paréntesis acá. Eso lo digo para que no se confundan después con una oración. Y después, la forma de introducir funciones, de definir funciones nuevas es la siguiente. Dice, bueno, si y es algo de tipo B asumiendo que x es de tipo A, o sea, y es algo de tipo B que depende de un x de tipo A, entonces la función x flecha y es de tipo A flecha B. ¿Está bien? Acá lo importante es que el hecho de que y tiene tipo B puede depender del hecho de que x tiene tipo A. Acá, bueno, hay que notar que los habitantes del set, como A y B, son a su vez tipos, o sea, A es de tipo set y a su vez x es de tipo A. ¿Sí? Eso es como los conjuntos que tienen conjuntos adentro, no es nada raro. Y intuitivamente, cuando uno tiene que x es de tipo A y A es de tipo set, esto significa que x pertenece a A, uno lo puede entender así. Por lo menos como primera aproximación, esa es una forma de hacerlo. Entonces ahora les muestro cómo se hace esto en Doc. Bueno, no hay mucho espacio acá, porque la pantalla no es tan grande, pero acá este es un programa escrito en Coq y uno en Coq va interpretando de una línea por vez. Entonces, yo le voy a decir que le voy a apretar una tecla, control CN, y ahí leyó la primera línea y me dice, bueno, ahora asumo que. Vamos a correr un poquito allá. Yo le dije, bueno, postulo, digamos, asumo, o digo que A es un set. Entonces me dice, bueno, A es un set. Lo asumo. Ahora le digo, bueno, B es un set. Ahora le digo, A1 es de tipo A, A2 es de tipo A, B1 es de tipo B, B2 es de tipo B. Esto es como metiendo hipótesis. Y ahora puedo definir cosas. Por ejemplo, puedo definir la función f, que es de A en A por B. Acá el por se escribe así. Y es una función que cuando yo le doy x, que es de tipo A, me devuelve una tupla x, B1, donde x es el A y el B1 es este de tipo B. Es la constante, digamos. ¿Está bien? Entonces ahora chequeo f y me dice, bueno, f es de tipo A flecha A por B. En realidad estos paréntesis que yo escribí acá no eran necesarios y por eso no los escribí. Si algo de la sintaxis o lo que sea no se entiende, ya eso. Bueno, y ahora le puedo pedir que ejecute la función. Esto es como si fuera un lenguaje de programación. Le digo, bueno, computa f de A1, y eso que me debería dar la tupla A1, B1. ¿Está bien? Y me dice, bueno, es igual a la tupla A1, B1 y de tipo A por B. Bueno, y ahora uno puede empezar a demostrar cositas que hasta ahora no podemos demostrar nada interesante. Entonces digo, bueno, lema, el lema se llama pavada y dice que segundo de f de A2 es igual a B1. Está bien porque f de cualquier cosa te da B1. La segunda componente siempre tiene B1. ¿Está bien? Y entonces acá me dice, bueno, tenés que demostrar esto. Y acá la demostración es trivial. Y es trivial porque para demostrarlo a Coq le bastó con computar. Como hacer cuentas como hacen lenguaje de programación, llegó al hecho de que eso es B1 y entonces ahí terminó y yo pude ir terminó la demostración. ¿Está bien? Bueno, esta es la primera demostración. Y después se puede volver un poco más interesante. ¿Ahí ya algo que contar? Bueno, después, así como uno tenía el tipo set, tiene otro tipo que es el tipo set, perdón, el tipo de los conjuntos. ¿Sí? Entonces acabamos de definir conjuntos. Y ahora tiene otro tipo que se parece mucho, que en algunos formalismos son el mismo, pero en Coq son dos. Entonces, este tipo es el tipo prop, que es el tipo de las proposiciones. O sea, el tipo de las afirmaciones, si quieren. ¿Sí? De las. No sé cómo se llama. Sí, de las afirmaciones. Entonces, prop es un tipo de las proposiciones y ahora uno tiene axiomas, reglas que se parecen mucho a las anteriores. Pero son un poquito distintas. Dice que si P es una proposición y Q es una proposición, entonces P y Q es una proposición. Que si X es de tipo P y Y es de tipo Q, bueno, y acá
voy a comentar esto antes de seguir porque si no se va a entender. Cuando vuelvo atrás para hacer una comparación, ¿no? Cuando teníamos que A era un set y X era de tipo A, esto no lo leería como X pertenece a A. Ahora, cuando P es una proposición y X es de tipo P, esto no lo lee como X es evidencia de que vale esta proposición, o X es una demostración de esta proposición. ¿Está bien? O sea, la proposición necesariamente valor verdadero, digamos. Acá no tenés una idea de evaluaciones, por lo menos a priori. Tenés simplemente cosas sintácticas, ¿sí? Y las proposiciones tienen como testigos de que valen. Si una proposición no tiene ningún habitante, o sea, si no hay ningún elemento que sea de tipo P, entonces la proposición va a ser falsa. Si hay alguno, esa es una demostración de que vale. Entonces, por ejemplo, de cuando vos dijiste que los conjuntos pueden tener conjuntos adentro. Sí. O sea, lo que quiero decir es como que ¿es un kind o es un tipo? No, el sistema de tipos formal, si querés, se puede mirar, es bastante más complejo que eso. Porque tenés como una jerarquía infinita de tipos, no sé, no es algo simple. Okay. Es medio complejo, pero es así. Estoy presentando algo medio acotado para poder hacer algo interesante, un poco más interesante. Entonces, así es como uno debería leer, ¿no? Si X es de tipo P y P es una proposición, entonces X es evidencia de que vale esa proposición o X es una demostración de esa proposición. Entonces ahora sí podemos volver acá y decir, bueno, si tenemos dos proposiciones P y Q, podemos armar su conjunción P y Q. Y ahora, ¿cuándo vale la conjunción de... Perdón, ¿cuándo vale P y Q? Si P y Q son proposiciones. Bueno, cuando si uno tiene un X es una demostración de P y es una demostración de Q, o X es evidencia de que vale P y es evidencia de que vale Q, entonces este también es un par, es una dupla que se escribe así, con X y es una demostración de que vale la conjunción. Entonces fíjense que de alguna manera la conjunción lógica se comporta parecido al producto cartesiano de conjuntos. Y esa observación es bastante importante en este tipo de sistemas. Ahora si uno tiene que X es una demostración de que vale P y Q, entonces proyectando la primera componente uno obtiene una demostración de P. Y proyectando la segunda componente obtiene la demostración de Q. ¿Está bien? Y después también puede armar funciones entre proposiciones que acá las introduzco de vuelta, pero realmente son las mismas funciones que antes y en realidad se pueden hacer funciones entre cosas que no sean necesariamente el mismo, las dos proposiciones o los dos sets. Se pueden hacer funciones que tomen sets y van a proposiciones o al revés. Entonces, si P es una proposición y Q es una proposición, la P flecha Q es una proposición que se puede pensar como multiplicación. También P implica Q porque si uno tiene, digamos, pensemos en estas reglas, ¿no? Si uno tiene una función de P en Q, o sea, uno tiene evidencia de que vale P flecha Q, eso va a ser una función de P en Q. Y ahora yo tengo evidencia de que vale P, entonces puedo construir evidencia de que vale Q aplicando la función. Y entonces esta es la regla de components, a su vez, ¿no? Entonces hay como de vuelta una analogía entre aplicar la función y aplicar la regla de components. Y bueno, en este caso uno dice, bueno, si puedo demostrar que vale Q, o sea, si I es evidencia de que vale Q, asumiendo que X es evidencia de que vale P, eso demuestra que P implica Q. ¿Está bien? ¿Y cómo lo demuestra? Bueno, con la misma función que toma un X y devuelve un Y. Y acá la función la pueden pensar como, bueno, X es la hipótesis e Y es lo que se demuestra a partir de esa hipótesis. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Bueno, entonces, por ejemplo, podemos demostrar que vale esto, que P implica, Q implica P y Q. Entonces, ejemplos básicos. Bueno, decimos de vuelta, asumo que P es una proposición, asumo que Q es una proposición y ahora tengo otra pavada que dice, bueno, P implica, Q implica P y Q. Bueno, ¿cómo demuestro esto? Quiero, antes de que se escriba ahí, quiero que se entienda la idea. Yo lo puedo pensar desde dos puntos de vista, ¿no? Puedo pensar que quiero demostrar que P implica, Q implica P y Q, o puedo pensar que quiero construir una función que toma un P y devuelve una función que toma un Q y devuelve un par de Q. Entonces, desde ese punto de vista, lo que quiero es una función que toma un P, digamos, lo llamo X, para que no se ponga.
tx es de tipo p grande, y ahora devuelve una función que toma mi, que es de tipo q grande, y eso devuelve un par de xi. ¿Está bien? Y el par de xi, en este caso se escribe como conj xi, que es esto que estoy acá, solo que acá le puse PQ minúsculas. Esto es todo sensible a mayúsculas. Y ahí demostré que vale esa implicación. ¿Bien? Y ahora les cuento que en Coq hay otra forma de hacer las demostraciones, que es, en lugar de escribir estos términos explícitamente, uno puede usar unas comandos que son tácticas que van armando de a poquito y me van ayudando a armarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo demostrar esto mismo? Bueno, entonces ahora lo pensamos desde el punto de vista más procedural, o operacional, no sé. Uno quiere demostrar esto. Entonces, digo, bueno, si quiero demostrar esta implicación, lo que uno hace cuando quiere demostrar es, bueno, dice, bueno, sea P una evidencia de que vale P. Entonces dice, introduzcamos P. ¿Sí? Intro es porque, bueno, viene de la lógica de introducción. Entonces, cuando dije que intro P, ahora me dice, bueno, asumiendo que P es de tipo P, perdón que haya puesto mi nombre, tengo que demostrar que Q implica PQ. Y ahora entonces digo, bueno, introducí Q. Me dice, bueno, ahora asumiendo que P es de tipo P y Q es de tipo Q, tenés que demostrar que P es Q. Entonces, ahora quiero demostrar una conjunción. Entonces digo, bueno, partirla en dos y demuestro cada parte. Entonces, split. Entonces me dice, bueno, ahora tenés que demostrar P y me dice que tengo dos subgoals. Acá en realidad hay uno más abajo, pero no se ve porque no hay mucho espacio en la pantalla. Entonces, para demostrar que vale P, aplico la hipótesis P chiquita. Y para demostrar que vale Q, que es el otro goal, aplico que vale Q chiquita y ahí ya terminó con las demás goals. Y como pude. Ahora lo que es interesante es que si yo ahora muestro el valor de Pavadavis, que es la demostración que acabo de mostrar, o sea, Pavadavis, ¿qué es? Es evidencia de que vale esto. ¿Y cómo es esa evidencia? Bueno, si la imprimo, si la muestro, es exactamente este término, que es el que habíamos escrito antes. ¿Está bien? O sea que cuando uno escribe estos comandos, el asistente en realidad está construyendo un término de estos. Está construyendo esto que se llama proof term, una evidencia de que vale ese. Firmos. Bueno, entonces ahora pasemos a algo un poco más complicado. Hasta acá, con estas ideas uno puede codificar la lógica proposicional. En realidad, no dije nunca cómo uno puede codificar la negación. Uno puede codificar, hasta ahí puede codificar explicaciones y uno también querría poder codificar la negación. La negación en realidad lo que hace es lo siguiente, les cuento porque eso no introduje, pero por ahí había hecho. Uno dice, bueno, dice que un tipo false, que es una proposición, ¿sí? Y ese tipo no tiene ningún habitante. O sea, nunca va a poder construir evidencia de que esta proposición es verdadera. Se introduce un tipo que es una proposición pero que no tiene habitantes. ¿Y cómo define la negación? Bueno, define la negación que en Coq se escribe así, no A. Digamos mejor, si P es una proposición, no P es otra proposición. Y en realidad esto se define sintácticamente, o sea, como que en realidad es una abreviatura de P implica false. ¿Está bien? Y con esa simple abreviatura uno puede hacer las cosas habituales que hace con la negación y con el i y con el implica. Solo que, comento detalles técnicos si quieren, si no agrega reglas adicionales, esto le permite hacer solamente lógica constructiva. O sea, no va a poder demostrar nunca que no ha implicado. Esto no se va a poder demostrar si uno no agrega un axioma adicional. Si uno agrega un axioma más, que es este, que no ha implicado, entonces puede hacer lógica no constructiva. ¿Solo con ese tema? ¿Cómo? ¿Solo con eso? Agregando eso sí ya está. O bueno, también el clásico principio del tercer estilo, ¿no? Esto es lo que no aceptan los lógicos constructivistas. Es mucho más complejo que eso, la filosofía de los constructivistas, pero sí. Esto, digamos, aceptar esto es equivalente a aceptar un monocle.
y es equivalente a aceptar demostraciones de existe x, p de x, donde x no importa. No lo en fin, igual no importa. Bueno, entonces, acá hay algo que quizás uno no es tan consciente cuando hace cosas matemáticas. Es que no todas las funciones que a uno le interesan tienen tipo a flecha b. A veces hay funciones que, digamos, lo leo tal como escribí porque me parece que es más claro así. A veces una función f es tal que el tipo de f de x depende de x. ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, sí, no. Vamos a este ejemplo. Por ejemplo, la función, si uno tiene un grupo, que es un conjunto, perdón, acá, que el grupo sea un set no significa que sea un conjunto en el sentido clásico, ¿no? Significa que es un dato. Significa que sus habitantes son datos. O sea que si uno tiene G grupo, esto es G es algún dato. Entonces, por ejemplo, la función neutro que devuelve uno del grupo. Pensemos cómo sería, en qué situación estaríamos. Bueno, uno va a tener que el grupo es un set, ¿sí? Que va a tener el carrier que dado un grupo te da un conjunto, ¿sí? El conjunto subyacente al grupo. Que G es un grupo. Ahora tiene que neutro de G es un elemento del carrier de G. ¿Sí? Y entonces la pregunta es neutro es una función que toma un grupo y te da algo del carrier de quién. ¿Se entiende la pregunta? Entonces, un grupo de carrier de G. ¿Cómo? El carrier de G, pero no puedes saltar. Pero en realidad si le pones neutro de H te da un elemento del carrier de H. Cualquier grupo que quieras, neutro de ese grupo te da algo del carrier de ese grupo. Es un for all, digo. ¿Cómo? Es un for all. Claro, en realidad es lo que se va a llamar una función dependiente. Que ahora enseguida decimos cómo. Entonces, este simplemente es una observación y lo que pasa es que cuando uno practica eso en papel no le da mucha bola y lo entiende y está todo bien y escribe, no sé, 1 sub G o escribe 1 y todos lo entienden y está todo bien. Pero si uno quiere hacer que eso funcione en la computadora tiene que ser mucho más preciso porque si no, no se va a mandar. Entonces no le basta con trabajar con funciones de este tipo, A, flechita B. ¿Sí? Y bueno, comento que no es algo descabellado, sino que toda la matemática moderna se basa en funciones dependientes y, por ejemplo, en su teoría de categorías son todas funciones dependientes. Y bueno, uso una notación no trivial que hizo. Lo digo porque a veces uno escribe uno y no es tan obvio qué significa ese uno. Y tiene que estar muy metido en el tema para entenderlo. Bueno, entonces, acá están las reglas que dicen lo que son las funciones dependientes. Entonces, antes uno tenía algo así, A flecha B. Pero ahora uno quiere que el tipo de B dependa de A. Que pueda depender del elemento de A que uno le pasó a la función. Entonces, ahora uno admite tipos de esta forma. Si quieren, seré pi de A de tipo A, para todo A de tipo A, B de A. Donde este B sub A puede depender de una variable A, de tipo A. ¿Está bien? Y acá tiene las reglas que son muy parecidas a las de la flecha esta, pero un poquito más refinadas para que el tipo del dominio de voz pueda depender del elemento que le pase a la función. Entonces, por ejemplo, bueno, si A es, acá en realidad puse type porque esto podría ser un set o un prop, y dependiendo de si es un set o un prop, el resultado es un set o un prop o cosas así. Si A es un tipo y B es un tipo, asumiendo que A es de tipo A, entonces este es el tipo de las funciones dependientes de A en B sub A. Entonces ahora, ¿cómo puede usar las funciones dependientes? Bueno, si f es una función dependiente que dado un A de tipo A te devuelve un B sub A, y x es un elemento de A, es un elemento de tipo A, entonces f de x es de tipo B sub x. Y también puede construir funciones dependientes parecido a como lo hacía antes. Si cada vez que uno asume que x es de tipo A, entonces y es de tipo B sub x,
Entonces, la función de x flecha y es una función dependiente que da un a de tipo a de w sub a. Y entonces ahora uno sí puede dar de tipo a neutro, por ejemplo. Entonces, lo escribo de vuelta, neutro. Cada vez que uno le da un grupo G, vamos a escribir cada vez que es un grupo, se devuelve algo en el carrier G. ¿Ven? Bueno, en Coq se escribe así, en lugar de escribir pi, uno escribe solo algo. Lo introduzco con la notación pi porque es más estándar, digamos. En Coq decidió escribirlo así, pero otros sistemas escriben pi. ¿Te hago una pregunta? Sí. Antes no podías definir tipo neutro con codominio en set, ponele. Sí, pero es como menos preciso. Claro, que digamos lo querés definir así para después poder usar que Claro. lo que te devuelve está en G. Sí. Bárbaro. Igual está bien lo que decís. Gracias. Bueno, acá algunos ejemplos más de funciones dependientes para que se entienda mejor la idea y los posibles usos que uno le puede dar. Bueno, por ejemplo, las funciones que ya tenía antes las puede reescribir como funciones dependientes que no dependen de n, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir que f es de tipo, para todo n de tipo natural, te devuelve natural. Y esto es una función que toma un n natural y devuelve natural, y este tipo no depende de n. Ahora uno, por ejemplo, puede tener una función que ya sí es dependiente, que dado un n natural te devuelve algo de tipo r a la n. O sea que f toma un número natural y te devuelve un vector de r a la n. ¿Está bien? Y acá esto trabaja con sets, o sea, te devuelve en realidad lo que está pasando acá es que r a la n es un set. ¿Sí? Entonces, es una función habitual de conjuntos. Pero este pi, que es una función dependiente, uno la puede pensar, por un lado, desde el punto de vista de los datos, o computacional, o de representar información, pero también la puede pensar desde un punto de vista lógico, y en ese caso se va a interpretar como un para todo. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una f que dado un n de tipo natural, te devuelve algo de tipo spar 2 por n, acá spar va a ser una función de los naturales en las proposiciones. ¿Sí? O sea que spar de 2, por ejemplo, representaría la proposición que afirma que 2 es par. ¿Sí? Spar de 1 también es una proposición que representa la afirmación de que el 1 es par. ¿Sí? Esta proposición presumiblemente tendría un habitante y esta no. ¿Sí? Pero son las dos proposiciones. Entonces, si uno puede construir una función de este tipo, que dice para todo n de tipo natural es par 2 por n, esto es un tipo que es el tipo de las funciones dependientes de acá, ¿no? Y lógicamente uno lo puede pensar como que f es evidencia de que vale que todos los n's, que para todo n, 2 por n es par. Bueno, entonces ahora vamos a hacer ese ejemplito de paridad. Bueno, entonces primero uno dice, bueno, no sé si se ve bien, pero uno postula un conjunto natural, n, que dice son los naturales. Y ahora, ¿cómo modelar naturales? Bueno, de la manera usual para los computadores, para Peano, digamos, que uno postula una constante O, 0, de tipo natural, y una función S de tipo natural. ¿Sí? Y de alguna manera es libre esto, ¿no? O sea que no tiene ninguna propiedad adicional. Uno puede construir este término que va a ser de tipo natural y no va a ser el mismo que este ni el mismo que este. Son todos distintos a priori. Entonces, así se representa el número 3 como sucesor de 0. Y ahora uno puede declarar una propiedad que hasta acá lo único que estamos haciendo es declarar que existe esta propiedad, ¿no? Es una función dependiente que, dado un n natural, te devuelve una proposición.
En realidad no es necesario poner el n porque el n no se usa en ningún lado, ¿no? En realidad puedo poner función de... Aclaro porque estaba ahí un poco más. Entonces ahora uno puede decir que estas son proposiciones, entonces chequeo que esto es una proposición y me va a decir es par de 0 es una proposición acá abajo, es par de 1 también es una proposición, es par de 2 también es una proposición. Y ahora uno puede, si uno quiere darle algún tipo de significado, tiene que de vuelta agregar reglas que digan cuándo esas proposiciones van a estar habitadas. Entonces, por ejemplo, uno puede agregar, digamos, si quieren lo pueden pensar como un axioma, pero en general uno piensa como... Hay como mecanismos generales para definir esto de manera que no sean todos axiomas nuevos que pueden romper todo, sino que son, por ejemplo, se llaman tipos inductivos. Entonces uno dice que, bueno, asume que existe un término que se llama 0 es par, de tipo es par de 0, y asume que existe un término que se llama par más 2 es par, que dice que para todo n natural, si yo tengo evidencia de que n es par, entonces también tengo evidencia de que n más 2 es par. Entonces ahora, ¿cómo demostraría uno que 4 es par? Bueno, si ahí les spoileré la demostración. ¿Cómo demostraría uno que 4 es par? Sé que esto es medio... no es muy interesante, pero es interesante entender el mecanismo, ¿no? Entonces, 0 es par es de tipo es par de 0. ¿Sí? Y ahora, si uno pone par más 2 es par, y lo voy a poner así, par más 2 es par. Esto es una función a la que uno tiene que dar un número y una evidencia de que n es par, y eso me da evidencia de que n más 2 es par. Entonces, si yo le doy el número 0 y le doy el hecho de que 0 es par, ¿sí? Esto va a ser evidencia de que 2 es par. ¿Está bien? Y si ahora uno aplica esto otra vez, dice par más 2 es par con el 2 y esta demostración acá arriba, par más 2 es par de 0 y 0 es par, esto va a ser una evidencia de que 4 es par. ¿Ok? ¿Cómo demuestro que 4 es par? Y tengo este goal. Entonces digo, bueno, aplicar la regla que me permite demostrar que un número es par cuando ese número menos 2 es par. Entonces me dice, bueno, redujiste ese hecho, o sea, basta ver que es par el 2. Aplica de vuelta esa regla y ahora dice, bueno, basta ver que el par es 0, el par es par de 0. Y ahora aplico el hecho de que 0 es par, y ahí también. Y de nuevo, si ahora imprimo, si ahora muestro el testigo de que vale esta proposición, ese testigo va a ser exactamente el mismo que habíamos construido acá. Te explico por acá abajo. ¿Está bien? Bueno, seguimos con pares dependientes. Bueno, así como uno tiene funciones dependientes, y actualmente uno también a veces quiere tener pares dependientes. Entonces, no todos los pares que a uno le interesan de tipo A por B, porque a veces una de las dos componentes del par depende el tipo de una componente del par depende de la otra. En general, uno fija que la segunda depende de la primera. O sea, puede pasar que en un par XY el tipo de Y dependa de X. O sea, acá no es que el tipo de Y depende del tipo de X, sino que el tipo de Y depende del valor de X, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere tener estos, no sé, pointed sets, o sea, conjuntos con un punto, un conjunto con un punto es un conjunto con un punto de ese conjunto. Es digamos, por ejemplo, un grupo es como un caso particular de pointed set donde tenés más estructura, pero tenés un neutro que es un elemento conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo expresas esto usando conjuntos, usando tipos? Bueno, decir que supongamos que X es un set y X0 es algo tipo X, entonces es cierto que esta tupla X, X0 es un
es de tipo set por x. Pero entonces ahora, ¿cómo puede definir uno de tipo pointed set? Pointed set va a ser, su primera componente va a ser un conjunto. Y su segunda componente tendría que ser un elemento de la primera componente que haya en esa tupla, ¿no? Que haya en esa. Entonces, acá, si uno solo tiene producto, o sea, el producto cartesiano no lo puede hacer. Entonces, de nuevo, uno introduce otro tipo nuevo, que es el tipo de los pares dependientes, que se escribe así, como sumas, como sigma. Entonces, uno introduce un tipo sigma, donde A es de tipo A, puntito, B sub A. Y esto representa las tuplas cuya primera componente es de tipo A y su segunda componente es de tipo B sub A, donde este A chiquita es la primera componente de la tupla. ¿Cómo son las reglas formales? Bueno, esto no es de todo formal, pero no importa. Es muy parecido de vuelta a cómo se introducía el tipo producto y la proyección primera y segunda. Entonces, si A es un tipo y asumiendo que A es de tipo A, B sub A es un tipo, donde este tipo de vuelta puede ser Z o prop correspondientemente, entonces esto también es un tipo, que es el tipo de las tuplas de A como. Y ahora, ¿cómo puede uno construir tuplas? Bueno, si X es de tipo A y Y es de tipo B sub X, entonces acá no se nota como X, Y, sino que se nota existe X, Y. Es de este tipo, ¿no? X era del tipo A y es del tipo B sub X, que es B sub A. No sé si lo ven. Acá esto, digo, claro, por si acaso, esta es tanto pi como sigma, cuando uno escribe algo así. Esta X está ligada acá, ¿no? O sea que se puede renombrar con sigma más o menos. ¿Y cómo se proyectan las componentes de un producto, de un par dependiente? Bueno, si uno tiene que X es un par dependiente, donde la primera componente es de tipo A y la segunda componente es de tipo B sub la primera, entonces pi1 de X es de tipo A y pi2 de X es de tipo B sub pi1 de X. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora uno sí puede definir qué es un pointed set. No es simplemente un producto, es una suma dependiente o un par dependiente donde primero uno tiene un set al que llama X y después tiene un elemento de ese tipo X. Bueno, acá en Coq esto se puede escribir de muchas maneras que no son intercambiables, dependen de si uno está trabajando con sets o con props. Si uno está trabajando con, si B sub A es una proposición, entonces esto lo piensa como que existe un A de tipo A hasta el que vale la proposición B sub A. Y este es un existencial no constructivo. O sea, perdón, en realidad no es que sea no constructivo, es que uno, si tiene una demostración, una evidencia de eso, no puede mirar cómo lo demostró. ¿Sí? No es lo mismo. No, en Coq, si uno tiene evidencia de que, te escribo brevemente, hay un principio en Coq que se usa para ciertas cosas. Se usa para, por ejemplo, para poder extraer programas que no hagan cosas de más, y se usa para, bueno, por ejemplo, en algún cuarto quizás lo usemos. Si uno tiene que P es una proposición y uno tiene que X e Y son ambas evidencias de esta proposición, entonces uno puede concluir en Coq que X es igual a Y. Y esto es el axioma que se llama proof irrelevance, o sea que la demostración de una proposición es irrelevante. ¿Está bien? O sea que no importa cómo demostré algo, lo que importa es que sea verdadero. Esto vale prop, pero no vale cert. ¿Qué quiere decir es igual? ¿Qué quiere decir igual? Bueno, esa es una larga historia. Hay un tipo que se llama igual. Digamos, si querés, lo puedes pensar así, igual. A ver si me sale con él. Es un tipo que cuando le das cualquier
conjunto con n de calidades, esto puede ser cualquier tipo, vamos a poner así, no sé si me va a salir, y te da dos elementos del tipo, tenemos x e y de tipo A, acá en realidad es x de tipo A e y de tipo A, esto te da una proposición. O sea, es como una proposición. Por ejemplo, si vos querés, cuando vos escribís que 1 es igual a 2, en realidad estás escribiendo este igual. Acá tenés que decirle en qué tipo estás trabajando, o sea, iguales naturales, con M. Claro, es igual para No. dentro de todo. Y esto es una proposición. Si es un tipo más que puede tener demostraciones o no. Y cómo, bueno, en realidad, ¿cuál es el único habitante de la proposición x es igual a y? No sé si vos X es igual a x. No, Sí. es la reflexividad. Y después, a partir de ese hecho, podés demostrar todo. O sea, podés mostrar que la igualdad es transitiva, que es simétrica y que más cosas. Pero eso es bastante complejo. O sea, hay todo un libro justamente medio relativamente nuevo que se llama Interstir, que solemos hablar bastante sin saber, que se dedica bastante a esa idea de igualdad en estos sistemas. Bueno, y el hecho de que sean distintos estos existenciales trae bastantes dolores de cabeza cuando uno está demostrando, porque a veces uno tiene un existencial en el que importa la demostración. No, en realidad ese no es un problema. En el que no importa la demostración y uno quiere obtener el elemento pero no tiene, y Coq dice no te lo puedo dar porque lo demostraste en prop y entonces no te puedo dar el elemento. Y, o sea, técnicamente está ahí pero no lo puedes ver, porque si no estarías liquidando la acción. Entonces uno tiene que transformar todo el código para que en lugar de toda la demostración, para que en lugar de ser existe use este existe. Y este existe uno lo lee como, bueno, uno tiene un A acompañado de una demostración de alguna propiedad de A. ¿Sí? Ahora hacemos un ejemplo. Y este es otro donde acá simplemente tiene datos. No sé, son distintos sabores que tienen que ver con si son proporciones o son conjuntos, si son datos. Bueno, hago digamos, acá esto es análogo a lo que habíamos dicho para el tipo de productos dependientes, a las funciones dependientes. Si uno, el mismo producto que pensé que uno tenía, lo puede representar usando pares dependientes en el que la segunda componente no depende de la primera. Acá P es un par de naturales. Uno puede tener, por ejemplo, algo de este tipo, que sería un par ordenado cuya primera componente es un n y su segunda componente es un vector de n Rn. Y digamos, esta sería una manera de representar vectores de un tamaño arbitrario, ¿no? O, digamos, en este caso de vuelta, esto es un dato, es un set. Acá, cuando esto es una proposición, esto representa un existencial, porque si uno tiene que P es un par que tiene en primer lugar un número y en segundo lugar una demostración de que es primo, ¿está bien? Entonces está demostrando que existe un n que es primo. ¿Okay? Entonces ese par de un número con la demostración de que es primo es evidencia de que existe un número que es primo. Y entonces ahora, por ejemplo, podemos modelar conjuntos naturales mayores que 10 y otros ejemplos divertidos. Sigma.org. Bueno, ahí hay algunas definiciones mías para usar notación pi1 y pi2, unas cosas más feas que usa Coq. Entonces acá, primero les muestro que los naturales ya existen en Coq, se llaman NAT. Entonces, check NAT, que dice, bueno, NAT es un conjunto, es un set. El SSS0 es un natural y el Coq directamente te permite escribirlo como 3 intercambiablemente. 4 es un natural. Y entonces ahora uno puede definir, bueno, defino natural mayor que 10 como esto. ¿Qué es eso? Es un set. O sea, natural mayor que 10 va a ser un set que es el conjunto de los n mayores que 10. O sea, sus elementos van a ser tuplas donde np. Entonces n va a ser un natural. ¿Y qué va a ser p? Va a ser evidencia de que va en la proposición n mayor que 10. Y ahora, fíjense que la segunda componente es un tipo que depende de la primera. Por eso es un par de elementos, ¿no? Es un n natural y una demostración de una proposición que es n.
O sea, esto es un tipo, que es una proposición que está habitado por elementos que dicen que vale este hecho, ¿no? Son testigos de que vale este hecho. Entonces, natural mayor que es está definido, ahora puedo chequearlo y me dice que es un conjunto, es un set. Bueno, por ejemplo, el 12 visto como natural es el 12, pero visto como natural mayor que 10 no es simplemente un NAT, es un par de esta forma, 12, P, donde P es una demostración de que 12 es mayor que 10. Entonces defino 12 como natural mayor que 10 y ahí todavía no lo definí, lo voy a definir usando tácticas, igual que demostraba antes. Entonces, ¿cómo le digo quién es el 12? Le digo, bueno, su primera componente es el 12. O sea, acá le dice, bueno, me tenés que dar un natural mayor que 10 para dar la definición de 12. Entonces le digo, existe 12. Entonces me dice, bueno, y ahora tenés que demostrar que es mayor que 10 para completar la definición y llenar la segunda componente de esa tupla. Entonces le digo, bueno, acá aplicar, no sé, un lema de naturales que no nos interesa mucho. Esto lo va a reducir al hecho de que probablemente que 11 es mayor que 10 o algo así. O sea, le hago un provés. Bueno, que 11 es menor o igual que 11, que es la forma de decir que 11 es mayor que 10. Y acá probablemente que la menor o igual es regresivo o algo así. Bueno, ahí terminó la demostración, no interesa mucho en particular cómo está demostrado, y ahí terminó la definición. Entonces ahora yo puedo mostrar quién es 12, y 12 no es un número. 12 es un par que tiene como primera componente el número 12 y como segunda componente la demostración de por qué es mayor que 10. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos definir, por ejemplo, una función que le sume 1 a un natural mayor que 10? Bueno, parece trivial, pero no es tan trivial porque tenéis que demostrar que sigue siendo mayor que 10, ¿está bien? O sea, sigue siendo trivial, pero la función recibe un par, NP, donde P es evidencia de que es mayor que 10, y te tiene que devolver un par, N más 1, y P', donde este P' es una demostración de que el sucesor de N es mayor que 10, de que N más 1 es mayor que 10. Entonces, acá de vuelta lo voy a definir usando tácticas, le digo, bueno, suma 1 es una función que dado cualquier natural mayor que 10, te da un natural mayor que 10. Si quieren la puedo escribir con flechita. Entonces acá me dice, bueno, tenés que darme una función que da un natural mayor que 10 me dé un natural mayor que 10. Le digo, bueno, supone que tenés un natural mayor que 10, n, y ahora me dice, bueno, asumiendo un n natural mayor que 10, tenés que darme un natural mayor que 10. Entonces le digo, bueno, la primera componente de el natural mayor que 10 va a ser pi1 de n más 1. Y me dice, bueno, y ahora tenés que demostrar que pi1 de n más 1 es mayor que 10. Y acá, bueno, voy a reducir esto al hecho de que pi1 de n es mayor que 10 usando un lemita de naturales. Y ahora simplemente aplico pi2 de n, que ya me decía que el número original de mayor que 10. Y ahí la definí. Fíjense que la definición viene acompañada de una demostración y eso es lo que en matemático uno llama demostración indefinido. Y ahora uno puede, por ejemplo, computar 12 más 1 más 1, pero en este nuevo mundo de los naturales mayores que 10. Y me devuelve una tupla que tiene primero al 14, que es 12 más 2, y después la demostración de que 14 es mayor que 10. ¿Cómo? No, que la demostración de que 14 es mayor que 13, que 13 es mayor que 12, que 12 es mayor que 10. Sí, esto es todo así. Bueno, y ahí terminó el material oficial de la charla y viene simplemente mirar más acciones de Koch, que algunos son medio largos, pero podemos hacer más ejemplitos. Cuando quieran cortar, lo cortamos, pero primero, este es un ejercicio, algunos de ustedes estén en PLP, sí, este es el ejercicio que hicimos en PLP el otro día y que no me salió en PLP el otro día. Vos no sé si estaba... No, pero justo te quería consultar este ejercicio de la práctica, si está bueno. Es un ejercicio de probar cositas sobre relaciones. Solo que en PLP, en la batería de paradigmas, no lo hacemos en Koch, lo hacemos en solución. Bueno, entonces, uno dice, bueno, tengo una variable que es un set A
A es un conjunto, tengo una operación binaria en A. Acá un comentario para los que nunca hayan visto algo de programación funcional o algo así. Acá siempre se usa la operación lo que se llama purificación. O sea, cuando uno tiene una operación binaria, tradicionalmente uno podría escribir así. ¿Sí? Pero en este tipo de sistemas o en los lenguajes de programación funcional, uno directamente escribe una operación, o sea, uno identifica esta operación con una operación prima, si quieren, que es de tipo A flecha A. Que es lo que uno espera, ¿no? O sea, la operación de la tupla de x y es lo mismo que la operación aplicada de x, y esta es una función que le aplico ahí. Esto es lo de siempre, pero no sé si para todos lo de siempre. Comento por si acaso. Entonces acá la operación binaria la defino no tomando un par, sino tomando un elemento y devolviendo una función. Ejemplo de purificación, bueno, supongo un A que es de tipo A, un B que es de tipo B. La operación es una función de A en A. La operación aplicada es una función de A en A y la operación de la B es una función de A. Un ejercicio que resolvimos este martes en PLP. Bueno, entonces hasta ahora lo que tengo es un conjunto A y una operación binaria O. Entonces ahora digo, bueno, R es una relación en A, o sea, una relación en A, en Coq uno la puede representar con una función binaria en block, ¿sí? O sea, por ejemplo, sí, digamos eso, ¿no? RXY es una composición que puede tener testigos de que vale o no. Y ahora uno tiene varios, estos en principio son hipótesis, que dice que bueno, la operación es simétrica bajo esta relación, o sea que si para todo XY, si X y Y están relacionados, entonces perdón, lo dije mal. Que la relación relaciona a todos los pares X por Y con los pares Y por X. ¿Qué operación? La leo como para. Que la operación es asociativa. O sea que la operación relaciona hasta las operación de operación X y Z con la operación de X. Que la relación R es transitiva, o sea que si relaciona X con Y y relaciona Y con Z, entonces relaciona X con Z. Y acá, bueno, si quieren lo pueden leer como funciones o como implicaciones, ¿no? Lo pueden leer como una función que toma este hecho y este hecho, o lo pueden pensar con la implicación. Esto implica. Y otra hipótesis más es que R es una congruencia, digamos, o sea que si relaciona Y con Z, entonces relaciona X operación Y con X. Bueno, es una congruencia. Entonces acá tenemos otra cosa más que lo quisiera demostrar, partiendo desde arriba. Uno quiere demostrar que escribo los simbolitos, estamos usando una notación un poco distinta, que esto está relacionado con Z. No es exactamente igual de PLP, pero ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno podría usar? Bueno, puede usar que la operación es que uno puede asociar paréntesis para donde quiera, que puede conmutar pares de cosas para donde quiera, que puede trabajar abajo de un contexto y que puede la relación es transitiva. Entonces, si quiero demostrar que vale para todo X y Z de tipo A esta relación, entonces digo, bueno, sean X y Z. Entonces ahora me dice, bueno, asumiendo que X y Z son de tipo A, tenés que demostrar esto. Y entonces lo que estoy diciendo es, bueno, aplicar que R es transitiva y pasar por este término en el medio. O sea, por X por ZI. O sea, esto es lo que quiero demostrar. Y ahora me va a dejar estos dos goals. O sea, yo tenía este objetivo y ahora me va a decir, bueno, tenés que mostrar estas dos cosas. ¿Está bien? Le digo, aplicar que R es transitiva y ahora me dice, bueno, tenés dos goals, que uno es este, que mirando fijo a ver si está bien,
y más abajo hay otro, que sería este. ¿Está bien? Bueno, ahora le digo, aplica que R es una congruencia para demostrar este lado, y eso me va a reducir a la demostración a este hecho, ¿no? Y ahora aplicate la operación simétrica y eso ya debería descartar este doble. Como descarto este doble, ahora me queda este. Para probar este, bueno, de vuelta aplicar que es transitiva con este término en medio, ¿sí? O sea, con C X. Debería decir primero este doble y después este. Sí, ahora tengo que demostrar que vale este, y para eso uso directamente que la operación es simétrica. Puedo dar vuelta este con X. ¿Sí? Y ahora puedo demostrar, ahora lo que me falta demostrar es esto, y para eso uso que la operación es asociativa. En realidad te permito hacer para un lado para el lado que no sirve, que no se sirve. Y ahí termina la demostración. Bueno, ¿alguna pregunta de esto, de notación, lo que sea? Bueno, otro, este es más para quizás para los computadores, pero es un ejemplo de inducción estructural. Bueno, acá uno asume un conjunto A. Acá agarré 3 elementos de A, esto es simplemente para hacer unas pruebas después. Y acá uno lo que define es un tipo inductivo. Y básicamente lo que asume es una constante que representa una lista vacía. O sea, uno quiere representar listas de cosas, ¿no? Listas de cosas de tipo A. Una lista vacía es una constante de tipo lista. La escribo como cuadradito. Por acá le introduzco esa notación. Y también uno lo que puede hacer es agregar un elemento delante de una lista. Entonces, agregar es una operación binaria que toma un elemento, una lista y devuelve una lista. ¿Sí? Y eso se nota como puntito. Entonces, por ejemplo, A puntito, B puntito, C puntito, cuadradito. Esto, si uno lo lee así, va a ser la lista de 3 elementos, A, B y C. ¿Está bien? Una pregunta. Pero entonces tu lista no es tipo lista de int. O sea, puede ser int, o sea, es heterogénea tu lista. No, en este caso es solo de elementos de tipo A. Ya es un conjunto en particular. Pero ¿dónde decís que como que lo que sigue es de tipo A? No, no tiene parámetros, está haciendo un tipo. Sí. Se puede hacer paramétrico, pero no quería hacer más. Perdí. Se puede hacer muchas cosas más raras, pero quería mantenerlo más o menos simple. Entonces, acá define un tipo inductivo. Un tipo inductivo en realidad lo que hace es introducir esta constante, que es de tipo lista, esta operación binaria, y en realidad también agrega un principio de inducción, que dice que si yo quiero demostrar algo para todas las listas, me basta con demostrar que vale para la lista vacía, y que cada vez que vale para una lista, entonces vale para todas las listas que resultan de extender esa lista con el elemento más. Acá agrego esa notación para poder escribirlo lindo, y ahora puedo chequear que ABC es una lista. Me dice sí, es una lista. Bueno, y ahora puedo definir una función recursiva que llamo concatenar, que lo que va a hacer es pegar 2 listas. ¿Sí? ¿Cómo defino la concatenación? Bueno, para los computadores esto va a ser aburrido, pero no tengo, probablemente también. Tengo 2 listas, entonces me fijo de qué forma tiene L1. Si L1 es vacía, ya está, es L2. Y si no es vacía, concateno XS con L2. O sea, si no es vacía, es un elemento pegado con una cola, ¿no? X puntito XS. Entonces hago X puntito, concatenar XS con L2. Y así definir recursivamente cómo pegar 2 listas. Y acá de vuelta creo notación para escribirlo como más. Para que la concatenación se escriba como más. Entonces ahora puedo computar. Esto simplemente es como si fuera un lenguaje de programación. Computar, concatenar la lista AB con la lista CCC. Y eso me va a dar la lista ABCCC. Bueno, y ahora uno
de vuelta puede definir algo más, puede definir la longitud de una lista. Si la lista es vacía es 0, y si la lista es x.xs, calcula la longitud de xs y le suma 1. De vuelta uno puede calcular la longitud de esta lista mediría 5, y ahí me dice que mide 5. Bueno, y lo que puedo hacer ahora es un lema que dice, bueno, si yo le pido la longitud a concatenar dos listas cualesquiera, eso es lo mismo que la longitud de la primera más la longitud de la segunda. ¿Está bien? Bueno, y acá ya tengo algo para demostrar. Son dos tácticas. Y acá uno, digamos, ya se olvida de cuál es el testigo que se construye, o sea, cuál es la evidencia, cómo se mira, cómo se ve la evidencia. Uno simplemente usa tácticas y trata de demostrarlo de alguna manera. Como sea. Sí, sí. A veces lo que tiene esto es que uno a veces lo demuestra y no termina de tratar la demostración, pero que... O sea que la cinta de... no me acuerdo quién era medio mentira. ¿La cinta? La cita. Ah, la cita. De formalizar las demostraciones. Puede ser. Bueno, es hasta que la máquina te diga que está todo bien, tipo, vos ahí le crees a la máquina. Está hecho por gente más inteligente que yo. Nada, igual en general si no entendés lo que está haciendo, no. Yo cuando empecé a hacer cosas en Coq, siempre ponía, bueno, lema, enunciado, y después decía demostración, y ponía trivial, y Coq decía, no trivial. Algún día le ibas a pegar. No, me ponía, bueno, automático, que es una técnica que busca pruebas, me decía, no. Así que no, en ese sentido es como que te esfuerzas bastante a decir, no, lo tengo que demostrar yo. El asistente no hace nada. Entonces, ¿cómo demuestro que la longitud de esta concatenación es igual a la longitud de esta más la longitud de esta? Bueno, hay que hacer inducción en todos lados y aquí eso sale. Entonces digo, bueno, hago inducción en XS, en la primera lista, entonces eso me reduce a chequear dos casos. Si la lista es vacía o si la lista no es vacía. ¿Sí? Y ahora si la primera lista es vacía, digamos, puedo hacer inducción en la segunda. Y ahora de vuelta me quedan, ahora tengo tres casos, ¿sí? Porque esto me dio dos casos, o sea, me separó un caso en dos. Ahora tengo el caso en el que las dos son vacías y tengo que checar la longitud de esta concatenación es la suma de estas dos longitudes. Y ahora le digo, bueno, hacer cálculos y eso debería dar que sí. Si yo digo que compute, me queda demostrar que 0 es igual a 0. Y digo, bueno, por reflexividad vale. Bueno, ahora tengo que demostrar que esto es igual a esto. Acá habría que ver bien cómo están puestos los paréntesis acá. Esto es la lista vacía concatenada con esta lista. Y acá, cuando yo digo simple, lo que digo es simplificar todo usando las reglas de computación, o sea, las definiciones, nada más. Es como expandir las definiciones hasta que llegues a tener algo que ya no puedas aplicar ninguna definición en forma normal. Y me queda esto, ¿no? O sea que la longitud de la lista vacía más la lista IS, bueno, pasa que acá hay un conflicto de nombres. Esta IS es... Sí, me explico. Quiero que se entienda más o menos la idea. Igual, yo separé dos casos. El caso en el que XS era vacía y el caso en el que no era vacía. Si no es vacía, es A.AS. Y acá separé el caso en el que IS era vacía y el que IS no era vacía. Bueno, lo que pasa es que Coq por algún motivo le puso el mismo nombre a IS que a su cola. O sea, cuando yo dije hacer análisis de casos en IS, le puso A.IS. Uno puede decirle que no le pone el mismo nombre, pero yo no me preocupo por eso. Entonces ahora, cuando acá dice IS, en realidad no es este IS, sino este IS. Entonces me estaba diciendo que sí, es tal como digo. Entonces lo que me quedo es que yo quería calcular la longitud de... O sea, como estamos. Yo quería calcular la longitud de la lista vacía más A.IS y por otro lado la longitud de la lista vacía más la longitud de A.IS. Y eso en los dos casos es la longitud de A.IS, o sea, la longitud de IS más 1. Eso es lo que me dice acá y ahora de vuelta por reflexividad estoy. Bueno, y ahora de vuelta, no sé si merece la pena que nos detengamos en todo el detalle de esto, pero ahora de vuelta hago inducción en IS, o sea, ahora estoy en este caso. Y ahora puedo hacer inducción en IS y separar en dos casos. El caso en el que IS es vacía y el caso en el que IS no es vacía, en base a como yo acá.
la reducción en IS y ahora tengo esos, me quedan dos casos. Entonces, en este caso tengo que chequear algo así y, no sé, le digo que haga las cuentas, que simplifique y me queda demostrar eso. ¿Está bien? O sea, ahora, lo que tengo que demostrar es que 1 más esto es igual a 1 más esto. Entonces le digo, bueno, aplica el hecho de que si x es igual a y, entonces f de x es igual a f de y. Entonces puedes reducir esto, o sea, para ver esto basta ver que esto es igual a esto. ¿Sí? Y ahora, esto es precisamente la hipótesis inductiva de la inducción sobre xs. Una pregunta. Acá no tenéis nada de cosas impuras ni nada. ¿Impuras? En el sentido real world, en el sentido de que no podés tener IO, digo. No, podés hacer monas, sí. Bueno, y después está el otro caso que también es similar, o sea, simplifica, aplica el hecho de que le saca las S de los costados y ahora esto evidentemente, yo no lo veo así en simple vista, es la hipótesis inductiva del argumento, probablemente la de IS. ¿Ese le saca las F a ambos lados? ¿De dónde Sí, sale? o sea, eso es un lema que está por ahí. Ah, pero al final en este archivo, digamos, no es de Coq. Claro, de Coq, sí. Hay un lema que se llama F equal, no sé si equal, si F equal, porque hay algo que se llama equal F, que es como lo contrario. F equal te dice que si x es igual a y, entonces f de x es igual a f de y. Entonces si vos tenés como goal demostrar que f de x es igual a f de y, puedes aplicar el lema f igual y reduce esto a demostrar que x es igual a y. Porque vos estás demostrando, estás pasando al revés, ¿no? Te dice, si demostras esto, entonces aplicando f igual podés concluir. Claro. La pregunta venía en realidad que si vos tenés funciones que no sean puras, como que no tenés la salida. No podés, eso no vale. Si no estás en. No, sí, acá esto es más puro que Haskell, o sea, en el sentido de que no puedes tener ni siquiera funciones que no terminan. O sea, estás forzado a escribir funciones que terminan y si es una función medio rara que no hace recursión estructural, tenés que demostrar que decrece la función variante. Bueno, y por último, en la sugerencia que me ha dado Fernando, que no sé si es un poco larga, pero lo que comento por arriba, es el teorema de Cayley de grupos, que me dijo Fernando que podía ser accesible y efectivamente lo era, porque bueno. Entonces, uno primero define qué es un grupo. Bueno, y ya con esto cortamos. Bueno, un grupo, ¿qué es? Esto es la cosa larga. ¿Sí? ¿Cómo puede pensarlo uno? Bueno, es como lo que siempre dicen los libros, y uno en el libro lo lee y dice, ¿para qué sirve esto? Bueno, sirve, por ejemplo, si uno quisiera formalizarlo, un grupo es una tupla dependiente. No es un par, es una 8 tupla. ¿Sí? Tenés un C, que es un conjunto que es el carrier, tenés un E, que es el neutro, que es de tipo C, y acá ya es dependiente la tupla, ¿no? Porque este E depende de esto. Tenés una operación que es binaria de C, tenés un int que es el inverso, que es una operación unaria de C, y después tenés, todas estas cosas son datos, o sea, son de tipos que son de tipo Z. Pero las que tienen acá son de tipos que son de tipo prop, o sea, son proposiciones, ¿ven? Que son, o sea, un grupo va a hacer estas 4 cosas acompañadas de demostraciones de que valen esos axiomas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vas a tener un elemento que se llama ASOC, que va a ser una proposición, o sea que lo que vas a tener que meter acá es evidencia de que vale esto, de que vale que para todo x y z es asociativa la operación. Vas a tener que meter una demostración de que el neutro es neutro de izquierda, una demostración de que el neutro es neutro de derecha y una demostración de que el inverso funciona a derecha, digamos. O el otro se puede demostrar a partir de eso. ¿Está bien? Entonces, así yo defino el grupo como un conjunto cuyos elementos son estas tuplas, son tuplas así. Tiene un conjunto, un elemento de este conjunto, una operación binaria de este conjunto, una operación binaria de este conjunto y un montón de proposiciones de evidencia de que valen esas acciones. ¿Está bien? Ahí. O sea, de todo la izquierda de tipo C. No exactamente, en realidad. Él tiene que ser de tipo C, por ejemplo. Claro, en realidad este es de tipo set.
esto es de tipo C, que es de tipo set. Claro. Esto es de tipo C, flecha C, flecha C, que es de tipo set. O sea, esto es un set. O sea, lo que quiere decir es que todos estos son datos. Y todas estas son proposiciones. Vamos a ver. No necesariamente es que sean de tipo set, pero son de tipos que son de tipo set. Bueno, acá uno puede definir el carrier de antes, que es el C, básicamente. En realidad se llama C, pero para ser más claro, es el carrier. Es una redefinición de C. El carrier del grupo G es el C de G. Bueno, y ahora un ejemplo. Por ejemplo, Z2. Entonces, ¿cómo define uno el grupo Z2? Bueno, puede definir un conjunto A que tiene dos elementos que se llaman O e I, 0 y 1. Y define una F, que es una operación binaria entre esos elementos que va a ser la operación del grupo. ¿Cómo la define? Bueno, haciendo lo que los computadores llamaríamos pattern matching, o sea, haciendo análisis de casos en X e Y. Si X es 0, devuelve Y, si X es 1, invierte Y. ¿Está bien? Y acá uno, por ejemplo, puede calcular esto para ver para chequear si más o menos que está bien la idea. Entonces esto es F01, esto debería dar 1, esto debería dar 0, esto es 1 con 0, debería dar 1, ¿no? Eso da 1. ¿Está bien? Y ahora uno lo que tiene que hacer es empezar a chequear que valen los axiomas como lemas para después poder construir el grupo, porque el grupo, si uno dice lo construye así, no puede, tiene que buscar los axiomas primero. Entonces, bueno, por ejemplo, este lema lo llamé así, Z2-G1, que sería que es asociativa la operación. Entonces quiero demostrar que para todo ABC vale esto, o sea que es asociativa la operación. Bueno, ¿y cómo lo hago? Primero digo, bueno, sean ABC de tipo A, es decir, intros ABC. Y ahora le digo, hace análisis de casos en A, B y C. Y eso va a ser exhaustivamente en los 8 casos. A igual a 0, A igual a 1, A igual a 0, A igual a 1, C igual a 0, C igual a 1. Va a hacer todas las cuentas y eso va a ser trivial, se supone, porque va a quedar todo por reflexividad, que van a ser cosas iguales. Efectivamente, sí. Ahora le puedes decir, bueno, el 0 es neutro a izquierda, bueno, de vuelta, quiero ver, eso es un lema que quiero demostrar, digo que f de 0a es igual a A. Esto directamente es trivial por la definición de f, porque f de 0 de x siempre vuelve a x. Es trivial que uno se copa, pero en general no acá anda, pero en general no. Bueno, y f de a0, acá habría que regresar la definición en realidad. Fíjense que si yo le paso f de... A ver si puedo quedar esto que se vea todo. No, acá la definición de f, ¿cómo? Si no está ahí abajo La definición de f. Ah, tenés razón. Gracias. Acá es importante la definición de f para entender por qué esta demostración es trivial y esta no. O sea, esta es trivial porque cuando f recibe un x y y, si x es 0, devuelve y. Entonces, acá en este caso, esta es trivial porque ya este está fijado en 0. Ahora, esta que f da 0 es igual a, eso no es trivial porque tengo que hacer un análisis de casos en x para ver si me da A o no. ¿Okay? Entonces, acá tengo que introducir A y hacer análisis de casos y recién ahí es trivial. ¿Okay? Ya sé que esto, eso, digamos, uno por ahí no quiere preocuparse por ese detalle, pero acá se tiene que preocupar por ese detalle. Una pregunta. Sí. Era por eso que si vos no querés preocuparte por este detalle, no puedes forzar, cuando dijimos, bueno, la demostración de igual es igual. La demostración de igual es igual. Cuando hablamos antes, no te quería decir es igual, me dijiste, bueno, le tengo que poner algo que, entre comillas, implique que igual significa esto que queremos que signifique. Sí. Entonces no puedes decir, bueno, asociativa es, lo meto dentro del conjunto de cosas que demuestran asociativa. Pasa que eso tiene problemas como de decidibilidad, ¿no? O sea que si querés que tu igualdad sea que automáticamente se dé cuenta de muchas cosas, eso en un punto ya no va a ser computable o va a ser no tratable. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer, sí, y de hecho yo estoy usando COP de manera bruta. O sea, probablemente alguien que lo use bien lo pueda usarlo de manera en la que tenga que preocuparse menos por esos detalles. De todas maneras, la gente que hace este tipo de teoría de tipos constructivos o algo así, lo que dice es lo contrario que lo que decimos nosotros, y es
yo no quiero que este caso sea trivial, o sea, lo que yo quiero es que en realidad este caso no es trivial, sino que tengo que hacer un análisis de casos en A también, para que sea simétrico. Porque para que no me importe cómo está definida F. No sé. ¿Qué sé yo? O sea, se siguen agregando el problema de mostrar más cosas. Sí, depende de cómo lo mires. No sé. No, está bien, está perfecto. Medio como una cuestión filosófica en algún punto. No sé. Lo que sí está claro igual es que algunas igualdades no se pueden producir a computar. ¿Okay? Y algunas igualdades requieren demostraciones, es como una de las cosas importantes. Bueno, y cada elemento es inverso de sí mismo, o sea que la operación del grupo sobre cualquier par AA siempre da 0. Eso de vuelta va a ser trivial si uno hace análisis de casos en A. Bueno, y ahora una vez que uno definió esas cosas, 4 lemas que demostré antes que me indican que valen sus acciones. Bueno, y yo no sé, ya tipo es 1 hora y media, ya pasa. No sé si quieren pueden irse, no si quieren se quedan. No lo quiero retener. Bueno, entonces ahora uno puede definir, acá esto simplemente por comodidad, de definir como notaciones la operación como puntito y la operación en realidad, claro, esto yo no lo dije, pero cuando yo definí un grupo, esta operación, acá yo la escribo como binaria, pero en realidad el tipo de op va a ser grupo en carrier, en realidad va a ser grupo para todo G grupo. ¿Sí? Carrier, C de G, flechitas, C de G, flechitas, C de G. ¿Sí? No sé si me explico. Este es el tipo como uno lo escribe acá arriba, pero realmente cuando uno termina de definir esta estructura de grupo, op no es una función que tenga este tipo, porque C no es nadie. Si es una función que da un grupo, te devuelve CG, CG, CG. Es una operación binaria. Entonces acá, si yo acá mismo chequeo el tipo de op, en realidad tiene ese tipo, ¿no? Para todo G grupo, CG, CG. Bueno, si uno tiene que escribir eso usando op y en cada momento decirle cuál es el grupo es muy molesto, entonces por eso estas notaciones, acá la notación le pido adivinar cuál es el grupo, ¿sí? Y por contexto se puede dar cuenta en general, si no se da cuenta dice no puedo dar cuenta de que no pongo. Lo mismo con el inverso, el x a la menos 1 que lo escribo así, y el 1 que también acá afortunadamente lo que uno suele escribir como 1 y lo puede escribir por contexto, el COC también puede hacer cuenta por contexto casi siempre, y en algunos casos le tengo que decir qué tipo tiene. Bueno, entonces acá vamos a demostrar unas propiedades básicas de grupos para que les voy a mostrar cómo se demuestran, pero no sé si vamos a hacer mucho en esto. Entonces acá, para demostrar las propiedades básicas, uno podría en cada lema ponerle para todo grupo vale esto, pero en lugar de hacer eso yo digo, bueno, en esta sección, digo, bueno, se hace un grupo y fijo un grupo y después cuando use este lema fuera de esta sección me va a agregar un para todo G. Entonces acá digo que puedo cancelar la ley de cancelación, no sé cómo se llama. Entonces que si quiero demostrar que x es igual a y en un grupo, entonces basta demostrar que x por z es igual a y por z. ¿Sí? O la explicación, como quieran verlo. Entonces digo, bueno, sean x y z, y h que es la hipótesis de que vale igualdad. ¿Sí? Acá digo, sean x y z y h. X y z son los elementos del carrier G y h es esta hipótesis de que vale igualdad. Entonces ahora me dice, bueno, tenés un grupo, un x y z en el carrier de G y una hipótesis de que x por z es igual a y por z. Tenés que mostrar que x es igual a y. Entonces, bueno, acá, no sé, se puede hacer de muchas maneras, quizás yo lo voy a hacerlo así. Digo, bueno, afirmo que vale esta igualdad. X por z por z menos 1 es igual a y por z z menos 1. Y esa hipótesis, una vez que la haya demostrado, lo voy a llamar h'. Entonces acá lo que estoy demostrando es la afirmación. Después la voy a poder usar.
¿Cómo demuestro la afirmación? Bueno, usar la asociatividad para escribir, para mover estos paréntesis para acá. Y acá la asociatividad, esa flechita me dice para qué lado usarlo. La puedo usar para allá. Y este signo de interrogación me dice que la puedo usar muchas veces porque hay que usar acá y también hay que usar acá. Y ahí le cambié la asociatividad de los paréntesis. Ahora le digo, bueno, usar la hipótesis de que x por z es igual a y por z y reescribir, y lo que va a hacer es reemplazar este xz por iz. Y ahora me quedó algo que son dos cosas iguales, por reflexividad van a ser iguales. ¿Sí? Ahí terminé de mostrar la afirmación y eso me agrega una hipótesis prima que me dice que vale esto. Y ahora le digo que, bueno, que siga trabajando en esta hipótesis. Acá yo le digo que reescriba en h', o sea que esta hipótesis que la debilite un poco, que siga trabajando ahí y que la reescriba usando algunas reglas que, por ejemplo, que el inverso es inverso derecho, o sea que esto me va a reemplazar por 1 y esto también. Que el neutro es neutro derecho, o sea que x por 1, y por 1 lo que va a quedar x es igual a y. Y ahí me quedó x es igual a y como hipótesis prima. Y ahora esto simplemente es una hipótesis. Entonces le digo, bueno, es una assumption. ¿Está bien? Bueno, y así uno puede mostrar más cosas. Por ejemplo, el inverso es inverso izquierda, que eso no estaba como axioma. Entonces uno puede decir, bueno, sea x. Aplico la regla de cancelación a la derecha, que es lo que acabo de probar antes, con el z del lema anterior, que sea x en el menos 1, o sea que para probar esto me basta probar que vale este igual multiplicando por x en el menos 1 de los dos lados. ¿Sí? Y ahora que reescriba con todo lo que tenga, y me queda eso, y por reflexividad vale. Bueno, ahora la cancelación izquierda, que es parecida a la anterior, sigo usando de vuelta, multiplico del otro lado, el mismo truquito de antes, y lo mostré. Bueno, el inverso del neutro, estas son cosas que se requieren para después. Por ejemplo, que el neutro a la menos 1 es el 1 a la menos 1 es 1. Acá sí, acá no adivinó quién era G, entonces quién era. El conjunto era 1, entonces le dice, bueno, el 1 de la G. Bueno, le digo que multiplique por 1 de los lados a izquierda, que reescriba usando el inverso a derecha, y esto va a quedar en 1. Y que reescriba usando el neutro derecha del otro lado, y eso. Inverso del producto. Todos estos lemas se necesitan para después probar ¿no? O sea, al principio no los escribí, los fui escribiendo a medida que necesitaba, ¿no? Por ejemplo, que el inverso de x por y es y al menos 1 por x al menos 1. Digo, sean x e y, aplico la cancelación a la izquierda con x por y, o sea que multiplico a los dos lados por x por y. Bueno, acá hay que hacer un poco de malabares para que asocie bien los paréntesis, porque yo voy a querer cancelar este y con este y al menos 1, y eso no es tan fácil decirle dónde quiero que asocie, entonces le digo que reescriba y eso. De un lado puedo cancelar todo, o sea, estaba acá. En este lado se dio cuenta de que era inverso, pero de ese lado no se daba cuenta, entonces hay que hacer un poco de. Hay que ir un poco más fino, tenés que decir que esto lo puede asociar así. Este pedazo de cosas así. Entonces le digo reemplazar este pedazo por esto. Y el tipo tiene que probar que eso también internamente tiene que probar que eso es equivalente. Sí. Primero le digo reemplazarlo. Ahora que lo reemplacé, lo reescribo con reflexividad vale, y ahora tengo que demostrar que valía el reemplazo. Tengo que demostrar eso y eso vale por reflexividad. Bueno, ahora que x a menos 1 menos 1 es x, de vuelta introduzco x, aplico cancelación con x a menos 1, y acá no me acuerdo que eso, escribo. Claro, está bien, este es el inverso, así que se va a cancelar, y el otro es el inverso a la izquierda, entonces le puso el inverso a la derecha para uno y el inverso a la izquierda para otro. Por reflexividad, bueno, en fin, y ahí terminan propiedades básicas. Bueno, ahora para denunciar el teorema de Cayley, tengo que definir el grupo simétrico, que es el grupo de las permutaciones. O sea, no sé, si uno tiene un conjunto X, no sé si se llama sin de X, si uno tiene un conjunto sin de X, es el grupo de las permutaciones.
¿sí? Donde siempre que tienes una computación tenés la inversa y el producto de dos computaciones es compararlas. Y el 1 es la identidad. Entonces, bueno, para esto acá hay que usar algunas cosas como irrelevancia de pruebas, que es la que comenté hace un rato, proof of relevance, que es la que te dice que dos demostraciones de la misma proposición son iguales siempre, es un axioma. Y otro axioma más que se llama extensionalidad, que dice que si vos querés probar que una función es igual a otra función, entonces, si querés ver que dos funciones son iguales, entonces basta ver que para todo x, f de x igual a f de x. ¿Okay? Acá con los tipos que corresponden. Bueno, entonces acá, para definir el grupo simétrico en esta sección, digo, bueno, si x es un conjunto, que va a ser el conjunto subyacente o el conjunto sobre el que quiero armar el grupo simétrico, defino la composición como la que da dos funciones de x en x, dado un x chiquito, hace f de x. Y defino la identidad como la función que da un x en x, te da x. Estoy definiendo la composición restringida, porque no es la composición general, es la composición solo de funciones de x en x. Y introduzco una notación habitual de composición. Bueno, entonces ahora, esto es un lema que se necesita después, medio molesto, pero hay que probarlo y no es muy difícil probarlo, que si la composición de dos funciones es la identidad, entonces para todo x, f de x es igual a x. Lamentablemente hay que usarlo. No es muy difícil igual introducir todo, le decís que en la hipótesis de que f compuesta con g es la identidad, que lo que hay que hacer ahí, que le apliquen a x, o sea que f compuesta con g es igual a la identidad, implica que f compuesta con g aplicada a x es igual a la identidad. Sí. Quedó esto. Ahora que compute en h y eso me va a quedar que f de x es igual a x. Y ahí ya me queda lo mismo que quiero mostrar, ¿no? Por hipótesis. Okay. Bueno, y ahora viene como el punto que más me dificultó para construir esta demostración, y es que comento, igual no es que sea algo importante, pero es como muestra por qué a veces estas cosas se pueden complicar, porque formalizar a veces puede ser muy complicado. Uno querría definir el conjunto de funciones biyectivas o de permutaciones, digamos. Entonces, uno querría decir que es el conjunto de f tales que existe una inversa. Y no sé, acá podemos decir que f de g compuesta con g es identidad y g compuesta con f es identidad. Bueno, el problema es que en Coq usar existenciales siempre es bastante delicado, porque si uno tiene existencial y lo demostró como proposición, entonces no puede extraer el testigo. Y eso es muy molesto. Entonces, en lugar de, o sea, empecé trabajando así y se complicaba en algunos lugares por detalles técnicos. Supongo que en otros asistentes de demostración no pasa esto porque no tienen una fundación constructiva o basada en teoría de tipos. Y si estás trabajando en ZF, no pasa nada con el caso. Entonces, en lugar de hacerlo así, lo definí así. Lo definí como el conjunto de las FG, tales que F comportaba con identidad y G comportaba con identidad. Y esto maravillosamente sí anda. ¿Okay? Y bueno, para uno no hay mucha diferencia, pero para trabajar formalmente sí. ¿Okay? Bueno, entonces primero, acá simplemente defino un predicado auxiliar que son inversas, que dice que f y g son inversas si f compuesta con g es identidad y g compuesta con f es identidad. Esta o sea, es una función que toma dos funciones y te devuelve una proposición, ¿no? Que puede tener evidencia o no. Y acá defino este conjunto, el que llamo permutación, Permutación dice que sus elementos son tuplas, son triplas, que tienen una f, una g y una demostración que son inversas. Bueno, acá hay un lema que es re técnico, o sea que es re molesto tener que hacerlo, pero les comento la idea. Es que si tenés